Bueno, bienvenidos todos a otra sesión del Tibajeo. Hoy vamos a contar con Axel Blanco, que está haciendo la tesis de licenciatura, pues conmigo. Nos va a presentar unos resultados de geometría espectral que se puso a desarrollar. En su título de plática es Una melodía sobre la geometría espectral. Y también quiero decir algo importante sobre Axel. Gracias a Axel es que tenemos un montón de videos de YouTube subidos, porque él fue el servicio social que se puso a subir toda la colección de videos que ya teníamos de quién sabe cuántos años. Entonces, pues muchísimas gracias, Axel, por eso, y te dejo a todos para que les presentes tus resultaditos. Sí, gracias. Bueno, mi charla se titula Una melodía sobre la geometría espectral, una pequeña introducción. Ya ahorita verán el porqué del título. Bueno, para motivar lo que es la geometría espectral tenemos la siguiente pregunta. ¿Se puede escuchar la forma de un tambor? ¿Ustedes qué dicen? Por A ver ejemplo, qué dicen. si yo toco estos tipos de tambores. Ajá, Néstor dice que no cree que se pueda. Y más o menos va por ahí. ¿Se puede escuchar la forma de un tambor? Es la pregunta planteada por Mark Kack en 1966 en su artículo Can One Hear the Shape of a Drum? Eh, la versión abstracta de esta pregunta se resume en lo siguiente. Dada una variedad riemanniana M con su respectiva métrica, el espectro del laplaciano determina geométricamente salvoisometrías a la variedad. Entonces, con esta pregunta ya podemos definir lo que es la geometría espectral. La geometría espectral es un campo de la matemática que estudia las relaciones entre estructuras simétricas de variedades y los espectros de operadores diferenciales definidos en ellas. El caso del operador laplaciano en una variedad riemanniana cerrada es de los más estudiados. Por ejemplo, considere una M variedad riemanniana cerrada M con su respectiva métrica G. El problema consiste en hallar todos los números reales lambda para los cuales existe una función suave U menos la función 0, tales que cumplen con la siguiente ecuación diferencial parcial de segundo orden del tipo elíptica, menos laplaciano de u igual a lambda u. En este caso se dice que u es función propia de laplaciano con valor propio lambda. Y bueno, ¿qué problemas se estudian en geometría espectral? A partir de los valores propios de esta ecuación, la geometría espectral estudia dos tipos de problemas, que son los directos y los inversos. Los directos buscan inferir el comportamiento de los valores propios de una variedad riemanniana a partir del conocimiento de su geometría. Por su parte, los problemas inversos buscan identificar características de la geometría de la variedad a partir de la información sobre los valores propios de Laplaciano. En esta charla pues nos centraremos en los problemas inversos, de los cuales están los siguientes problemas: los problemas audibles y los no audibles. Los problemas audibles son aquellos donde el espectro de la variedad permite recuperar la información geométrica. Por ejemplo, tenemos escuchar la dimensión, el volumen y la topología cuando la dimensión de la variedad sea 2. Bueno, nosotros tomamos que las cuerdas de una guitarra son de dimensión 1. En cuanto... Pero ahí toca el instrumento para que sepan, Ah, sí. para que distingan ahí, para que vean que sí se escucha el volumen, digo, la dimensión. Bueno, si yo toco esto, pueden escuchar qué dimensión es, ¿no? Sí, si yo toco la guitarra, Sí. va. En cuanto a los problemas no audibles, son No, aquellos... pues toca el tamborcito también, pues para que se escuche el tambor, para que vean algo de dimensión 2. El tamborcito. Ah, güey. Sí, miren, como que sí se escucha, ¿no? Que una cosa es una guitarra y una cosa es un tambor. Una cosa es de dimensión 1 y una es de dimensión 2.
Entonces, eso es lo que va a estar estudiando. Y Sí. Chucho pregunta así de que por qué la topología para dimensión 2 pues ya verán más adelante. Bueno, en cuanto a los problemas no audibles, son aquellos donde el espectro de la variedad riemanniana no es suficiente para recuperar la geometría de la variedad. Retomando la pregunta formulada por Mark Ack, hay un ejemplo dado por John Milnor que da una respuesta negativa. Dicho ejemplo son dos toros planos de dimensión 16. Estos dos toros planos tienen el mismo espectro, mas no son isométricos. Y bueno, ¿existe el espectro de una variedad? A partir de esta pregunta, construimos la teoría espectral en variedades. Y en este caso se dirá que una M variedad riemanniana, M con su respectiva métrica G, es cerrada si es compacta y sin frontera. Bueno, entonces tenemos el siguiente lema. Si F es L2 con respecto a la métrica G sobre la variedad, entonces existe única solución U en el espacio de Sobolev H1, también respecto a la métrica G, al problema menos laplaciano de U es igual a la función F en M. Y el promedio de U sobre la variedad es cero. Es decir, existe una única U en el espacio de Sobolev H1, tal que para cada función V igual en H1, el producto interior de los gradientes, bueno, la métrica aplicada a los gradientes, y luego aplicar la integral, es igual a la integral de f por v, y el promedio de u es cero. A partir del siguiente lema, pues obtenemos el operador laplaciano inverso, que se define como el operador t, de L2 a L2, también respecto a la métrica g, con regla de correspondencia t aplicada a f igual a u, donde u es la solución al problema anterior. También el lema anterior inmediato indica que T está bien definido y además se tienen las siguientes propiedades. T es un operador lineal, continuo, compacto y simétrico. Y bueno, tenemos el teorema espectral cerrado, que este teorema nos dará los valores propios y funciones propias de Laplaciano. Si M es una M variedad riemanniana cerrada, entonces se cumplen lo siguiente. Existe una sucesión lambda k de números reales y una sucesión ortonormal en L2 de funciones no triviales phi k, de forma que phi k es función propia de Laplaciano con valor propio lambda k. El conjunto de valores propios de Laplaciano forma una sucesión infinita de números reales y además es decreciente y lambda k tiende a infinito cuando k tiende a infinito. Todo lambda k tiene multiplicidad finita, es decir, que la dimensión del kernel del menos Laplaciano más lambda k por la identidad es finita. Esto es consecuencia del teorema espectral de funcional en L2 aplicado al Laplaciano. Sí, de hecho vamos a ver un esbozo de la prueba ahorita. Y por último, para toda k, phi de k es suave. Como esbozo de la prueba tenemos el primer punto. Dado que T es un operador lineal compacto por el teorema espectral clásico, se tiene que existe una sucesión de números reales mu de k y una sucesión de funciones phi de k, tales que cada phi de k es función propia de t, con valor propio mu k. Es decir, t aplicada a phi k es igual a mu k por phi k. Además, la sucesión de valores propios de Laplaciano inverso cumplen que es decreciente y mu de k tiende a cero cuando k tiende a infinito. Y ya entonces solo se prueba que para cada k, lambda k es igual a 1 entre mu k y phi de k serán las funciones propias también de menos el Laplaciano. Nada más ahí quiero hacer como que una observacioncita, ¿por qué pone el operador inverso y por qué los valores propios lambda k son uno entre mu k? Pues como está obteniendo valores propios del inverso del Laplaciano, pues entonces el inverso de los valores propios le va a dar el del Laplaciano. ¿Y por qué usa el inverso del Laplaciano? Porque el Laplaciano manda cosas de clase C2 en cosas de clase C0. Y el teorema espectral necesita que vayan de un espacio en sí mismo. Entonces el operador inverso es bonito porque manda cosas de
de una regularidad en la misma regularidad, no le sube ni le baja regularidad realmente, es lo que se ve. Manda cosas de L2 en L2 y el laplaciano no manda cosas de L2 en L2 porque se necesita que tenga derivadas. Entonces es ahí una cosa, cómo se está usando ahí el teorema espectral. Ya, perdón, Axel. Ah, sí, no se preocupe. Y bueno, eh, así ya tenemos la definición del espectro de una variedad. Si M es una M variedad riemanniana, con su respectiva métrica G, se define el espectro de la variedad M como el conjunto de los valores lambda k en los reales, donde los lambda k están dados por el teorema espectral cerrado. Y tenemos el ejemplo del espectro de una variedad. Se estudiará el espectro de los toros planos y considera el toro plano, que es el cociente de Rm con gamma, donde gamma está dado por la suma de A1 por Zm, así hasta M, Zm, tal que cada I es mayor que cero. Más adelante platicaremos de lo que es esa gama, pero por el momento lo dejaré así. Caso 1, pues es la dimensión m igual a 1. En este caso, el toro se identifica con la circunferencia unitaria S1 y de esta manera el problema menos laplaciano de u igual a lambda u en la circunferencia unitaria se identifica con el problema de menos la segunda derivada de u igual a lambda por u en, en el abierto, que es menos, desde menos a1 entre 2 hasta 1 entre 2. Y tenemos las condiciones de frontera donde se da la igualdad de u en la frontera efectivamente, y también de la de primer derivada de u. Se obtienen las soluciones al problema y así obtenemos que el espectro del toro es k por 2pi entre a1 al cuadrado con k en los enteros. Esto se resuelve usando pues ecuaciones diferenciales ordinarias, y también tenemos el caso general donde m es mayor que 1, y en este caso el problema se identifica con menos la suma de las segundas derivadas parciales de xy hasta xm igual a lambda u, y tomamos el rectángulo de menos a1 hasta 1, así hasta menos am hasta m, y las condiciones de frontera es que u en la frontera del rectángulo es 0 y el gradiente de u en la frontera también es 0. Y pues obtiene el espectro del toro, el cual es parecido al del caso anterior, pero ahora iremos agregando ciertos sumandos, que es 4pi cuadrada por k1 al cuadrado entre a1 al cuadrado, así hasta km al cuadrado entre am al cuadrado, con k1 hasta km en los enteros. Y tenemos las variedades isoespectrales. Dos variedades riemannianas cerradas, M y N, son isoespectrales y coincide su espectro. Ahí se me fue a poner el espectro. Entonces son isoespectrales y sus espectros coinciden. Y como teorema tenemos que si M y N son isométricas, entonces son isoespectrales. Aquí tenemos que la geometría sí implica el escuchar escuchar el espectro, ¿no? Y más adelante veremos que que isoespectralidad no implica la isometría. Y tenemos los problemas no audibles primero. La isoespectralidad queda codificada por una función especial. Si M es una variedad riemanniana cerrada, se define la función partición espectral de M como la serie de funciones, que es solo sumar E E a la menos lambda K por T, donde los lambda K están en el espectro de la variedad. Entonces, con lo anterior de variedades isoespectrales, tenemos que efectivamente son isoespectrales y solo si tienen la misma función partición espectral. Y bueno, esta función se obtiene a partir del núcleo del calor. Sorprendentemente, toda la información audible está contenida en la expresión asintótica de la solución fundamental de la ecuación del calor en una variedad. Considera una variedad riemanniana cerrada M con su respectiva métrica,
y la siguiente ecuación diferencial parcial del tipo parabólico, que es menos, bueno, que es la derivada temporal de u menos el laplaciano de u igual a cero. Dicha ecuación es conocida como la ecuación del calor homogénea en la variedad m y requerimos una solución que satisfaga algunas propiedades particulares. Una solución fundamental de la ecuación del calor en la variedad, o también llamado núcleo del calor de m, es una función continua phi mayúscula definida sobre m cruz m, cruz el intervalo abierto 0 infinito a los reales, tal que es de clase C2 en las variables espaciales y de clase C1 en la variable temporal, y satisface lo siguiente. La ecuación del calor aplicada a phi mayúscula es cero, donde esta menos Laplaciano, subíndice x, denota el Laplaciano respecto a la primera variable espacial, y para cada x fija, el límite cuando t tiende a cero de phi mayúscula x, y, t, es delta y, donde delta y es la delta de Dirac, esto es para cualquier función f continua y para toda y en la variedad. El límite cuando t tiende a cero de la integral de phi por f respecto a la primera variable espacial es f evaluada en la segunda variable espacial, es decir, f de y. Y tenemos el ejemplo clásico de Rm. En Rm la ecuación del calor homogénea tiene la siguiente forma, donde pues ya tenemos que es la derivada de u, la derivada temporal de u, menos el laplaciano de u, igual a cero. En este caso el núcleo del calor toma la siguiente forma. Hay una pregunta de Omar. ¿Qué pasó, Omar? Hola, hola Juan Carlos y hola Axel. Hola. Tengo ahí una duda, o sea, cuando definiste la función phi atrás, Ajá, o sea, básicamente lo que dices es como que es la solución de la ecuación del calor, ¿no? O sea, sí, pero luego ahí metes una condición sobre el límite de la phi x, y, t de f de x cuando t tiende a cero, o sea, ¿por qué eso tiene que coincidir con la delta de Dirac? O sea, no me queda muy claro esa parte. Ahorita lo ves en la solución. Es que lo que intentan es hacer la solución fundamental como la DRN. Entonces ahorita va a poner la DRN y vas a ver qué es lo que pasa cuando te tiende a cero. Ok, vale, vale. ujú. En el ejemplo de Rm, estaba acá. Ahí está. En este caso el núcleo del calor toma la siguiente forma. Phi en x, y, t es igual a 1 entre 4pi por t a la n medios por la exponencial elevado a la menos distancia de x allá al cuadrado entre 4t. Entonces, en dimensión 1, esto se vería como una gaussiana, ¿no? ¿Y qué sucede cuando t tiende a cero? Ahí está. ¿Qué sucede cuando t tiende a cero? Pues sí se vuelve la delta de Dirac, ¿no? Ajá, Sí, sí, sí. efectivamente. Y además, Entonces es lo que está intentando imitar la solución fundamental en variedades. ujú, y además esto en la tesis, bueno, aquí no lo pusimos, pero en la tesis, esta propiedad de delta de Dirac también nos arroja la forma de las soluciones en general, no solo que sea fundamental, sino las soluciones, la forma de las soluciones en general. Y tenemos la existencia en la variedad M. Esta prueba es un poquito tediosa, entonces solo es el esbozo y consideramos una M variedad riemanniana M con radio de inyectividad epsilon mayor que cero. Y fijamos una función ρ, que será una función de prueba definida desde cero, desde el intervalo cerrado 0 infinito al intervalo cerrado 0,1 de clase C infinito, tal que ρ, restringida al cerrado 0 a epsilon cuartos es igual a 1 y ρ restringida al cerrado epsilon medios hasta infinito es igual a cero. Además, para cada y, en la variedad se define la siguiente sucesión de funciones. Son las funciones u de j, evaluadas en dos variables, dos espaciales, y vamos a fijar y va desde la bola de radio, que tenga radio
que su radio es el radio de inyectividad de la variedad, con centro en Y a los reales, tales que U, 0, es decir, la primera función U, evaluada en Y es igual a 0, y además las funciones h de k, donde aquí vamos a tomar si ustedes notan, esta es la forma del núcleo del calor en Rm, ¿no? Y además lo vamos a multiplicar por la suma de Tj por Uj en XY desde J igual a 0 hasta acá, ¿sí? Y estas funciones para toda k desde 0, 1, 2 hasta infinito satisfacen que la ecuación del calor aplicada a estas funciones h de k es igual a 1 entre 4 pi t a la n medios por la exponencial de la menos distancia de x a t al cuadrado entre 4t por tk menos el laplaciano de uk respecto a la primera variable espacial. A partir de estas funciones se puede construir el núcleo del calor en la variedad m, el cual es pues 1 entre 4 pi t a la n medios por la exponencial de menos la distancia de xt al cuadrado entre 4t, y vamos a multiplicar por la función ρ Ahí aplicada a la era distancia. distancia de X a Y, ¿no? Ajá. Ah, sí, de Sí. x a y, perdón. La función ρ aplicada de la distancia de x a y por la suma desde j igual a 0 hasta acá de tj por uj en x y y más algo de orden tk más 1. Y además obtiene que u0 en xx es igual a 0, como ya lo teníamos, y 1 en xx es igual a un sexto de la curvatura escalar en x. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos un poco de información geométrica a partir del núcleo del calor. Y además este núcleo del calor lo que estamos haciendo es como tener la variedad aquí y y su espacio tangente en un punto, ¿sí? Entonces a partir de ya la función exponencial estamos como que entre comillas jalando el núcleo del calor que ya conocemos en Rm a la variedad, y además lo estamos multiplicando por todos estos términos. A ver, aquí hay una pregunta otra vez de Omar y ahorita hago Ajá. una aclaración también. ¿Qué pasó, Omar? Una pregunta. Oye, ¿esos sí son los polinomios de Hermite o no? ¿Se parecen, no? Ay, ni sé, ¿eh? No, no sabría decirte, no Así lo tampoco, sé exacto, no pero sé, Creo, no sé, creo pero que, estaría interesante saber si sí, qué relación tienen. bueno, nomás era eso, porque sí me parece, creo, no estoy totalmente seguro, pero ahorita estaba viendo aquí en la Wikipedia y sí parece. Estaría bien, ¿eh? Porque, bueno, hay muchas cosas, de soluciones, de ecuaciones diferenciales parciales, luego en variedades. Lo puedes reducir en algunos casos a polinomios conocidos, entonces a lo mejor sí, ¿eh? No sé. Nada más quería hacer una aclaración aquí para que vean la idea que acaba de dibujar Axel. Dice uno, pues, ¿cómo voy a poner mi definición de la solución fundamental? Ah, pues bajo la solución fundamental en Rn a la variedad. Entonces es lo que está poniendo 1 entre 4pi por la exponencial. Pero si se fijan, la solución fundamental pues está definida en todo Rn y la exponencial nada más está definida para un radio chiquito. Entonces esta phi de la distancia es una función de corte. Entonces está cortando para que quepa en una bolita y lo pueda bajar. Y después, si intentan resolver la ecuación fundamental, pues no les va a dar cero. Entonces tienen que multiplicar por un ajuste que es esta cosa asintótica rara que está dando. Entonces, y esa cosa asintótica que está dando, ese es muy, muy complicado de manejar, muy técnico. Entonces es lo que quería decir aquí de la solución fundamental, que es básicamente la de Rn cortada y con un ajuste. Y el ajuste es el que da justamente la información geométrica. Perdón, Axel, Ah, ya. sí. Y bueno, también tenemos una relación entre el núcleo del calor y el teorema espectral. El núcleo del calor proporciona una prueba alternativa al teorema espectral cerrado y además proporciona nuevas propiedades al espectro de la variedad. Considere una M variedad riemanniana cerrada M con su respectiva métrica G, y entonces tenemos una versión un poco más fuerte del teorema espectral. Tenemos que existe una base ortonormal de Hilbert de funciones phi j en L2, que consiste de funciones propias de Laplaciano y una sucesión de números reales lambda j, tales que cada phi j tiene valor propio lambda j.
Y como ya sabíamos, la sucesión de los lambda j satisfacen que son crecientes y lambda j tiene infinito cuando j tiene infinito. En particular, cada valor propio de lambda j tiene multiplicidad finita. Y además también se prueba que el núcleo del calor es suave, e implica que para cada j, phi j es suave. Y nos agrega que para cualquier t mayor que cero, se tiene la expresión del núcleo del calor como la siguiente serie, desde que es sumar la función partición espectral por phi en x, bueno, por phi j en x por phi j en y, ¿no? Y esta serie tiene convergencia absoluta y uniforme. Y en particular tenemos que la integral del núcleo del calor, cuando sus dos variables espaciales son la misma, entonces tenemos que es la función partición espectral. Y a partir de aquí tenemos la descomposición asintótica que nos irá dando todos los resultados audibles. Considera una M variedad riemanniana cerrada, M con su espectro, y la función partición espectral satisface lo siguiente, que es el límite cuando t tiende a 0 por la derecha, de la función partición espectral entre 4 pi por t a la n medios por el volumen de la variedad más algo de orden t. Y este límite es igual a 1. Un esbozo de la prueba es que tenemos la definición de la función partición espectral y por el teorema espectral cerrado tenemos que es igual a la integral del núcleo del calor sobre la variedad cuando tenemos que las dos variables espaciales son la misma y pues ya conocemos la expresión del núcleo del calor y pues por linealidad de la integral solo sustituimos y eso hace que nos saque escalares, bueno, todo lo que sea que no dependa de la variable espacial x. Y tenemos que es 1 entre 4pi por t a la n medios, más la suma desde j0 hasta infinito, ahí se me fue, por tj de la integral de los uj en x, más algo de orden tk más 1. Y se puede probar que efectivamente lo de la penúltima igualdad es 1 entre 4pi t a la n medios, más el volumen de la variedad, más algo de orden t. Y a partir de este resultado ya tenemos a los problemas audibles. Tenemos dos variedades riemannianas cerradas M y N con sus respectivas métricas. Si son isoespectrales, entonces tienen la misma dimensión, tienen el mismo volumen y además la curvatura escalar total también es la misma. Y para probarlo no es muy difícil. El primero es tomar que como son isoespectrales, tienen la misma función partición espectral, entonces el límite entre el cociente de las funciones particiones espectrales es 1 de ambas variedades. Y pues solo sustituimos lo que ya habíamos obtenido con el lema anterior, que es decir, que el límite cuando t tiende a 0 por la derecha, de 1 entre 4 pi t a la m menos n entre 2, por el volumen de la variedad n, más algo de orden tk más 1, entre el volumen de la variedad n, más algo de orden tk más 1, y tenemos que la segunda parte del límite es una constante. Y de esta manera el límite existe. Y además existe si solo si m es igual a n. Y así concluimos que la dimensión de la variedad m es la misma que la dimensión de la variedad n. Y para el volumen, como ya tenemos que es la misma dimensión, pues a partir del mismo límite, pues ya obtenemos que el volumen de la variedad m es el mismo que de la variedad n. Y para el caso de la curvatura escalar total, tenemos que para cada natural positivo k, pues como tienen el mismo volumen, la diferencia entre ellos es 0, y tenemos así que 0 es igual a 1 entre 4 pi por t a la m entre 2, por el volumen de m menos el volumen de n. Y escribimos la descomposición. Esto también se puede probar que los volúmenes son iguales a esta descomposición asintótica. Y pues de ahí solo vamos factorizando. Y tenemos que para cada k en los naturales positivos, el límite de la suma de j0 hasta k, de tj menos, o sea, de tj de t a la j menos m medios, por 1 entre 4 pi t a la menos m entre 2, de la integral de la sub j respecto a la variedad m, menos la integral de la sub j respecto a la variedad n, es igual a 0. Y en particular para k igual a 1, tenemos esta identidad, ¿no?
Y pues de ahí ya solo el límite existe si solo si uno, la integral de uno respecto a m es igual a la integral de uno respecto a la integral de respecto a n. Y recuerden que los uno en XX es un sexto de la curvatura escalar. Y pues ya tenemos el resultado, un resultado importante, que nos dice que efectivamente podemos escuchar la dimensión, el volumen y la curvatura escalar total. Y efectivamente lo podemos hacer en un concierto cuando se mezclan distintos instrumentos, ¿no? Podemos escuchar los violines, los chelos y los podemos distinguir de la batería. Y también podemos distinguir a la guitarra de la batería, el bajo. Y como ejemplo, por ejemplo, yo puedo tocar la guitarra. ¿De qué dimensión son sus cuerdas? De dimensión uno, ¿no? Uno. Sí. Y también puedo tocar distintos tambores. Y puedo distinguir la dimensión. E igual si es un tambor un poco distinto, puedo distinguir cuál es su dimensión. Y aunque se mezclen los sonidos, también podemos seguir haciéndolo. De hecho, ahí, una cosa chistosa, bueno, ahí, hace ratito, Néstor preguntó, ¿y qué pasa? Estaría padre poner como algo en dimensión 3 una membrana, más que una membrana en dimensión 3 es una cosa que esté vibrando en 3 dimensiones. Entonces, una forma de imaginárselo es si empieza a tocar una clave, que suena pa, 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 la clave es como si estuviera vibrando un objeto en 3 dimensiones y Ajá, pueden igual, distinguir entre el sonido de la clave, guitarra y el tambor. igual en los conciertos lo escuchamos en cada canción. Cuando están tocando las baquetas de la batería, son de dimensión 3. Ujú. Sí, ahí está también. Si le pongo un hoyo a mi tambor, ¿se escucha? Ahorita vamos a eso. Ahorita va a preguntar, y Sí, bueno, ahí nada más faltó. Ah, no, síguele, síguele, síguele. sí. Y bueno, como corolario tenemos que si M y N son superficies riemannianas cerradas e isoespectrales, entonces M y N son difeomorfas. Para probarlo se usa la propiedad de que se escucha la curvatura escalar total, aplicamos el teorema de Gauss-Bonnet y pues ya obtenemos que tienen la misma función característica de Euler, la misma característica de Euler y por lo tanto son difeomorfas. Para los problemas no audibles, tenemos el contraejemplo de Milnor y ahora sí, una látice M es un subgrupo finito de los enteros un subgrupo finito de los enteros. Entonces, dado una látice gamma, que aquí en el ejemplo pasado fue el caso particular donde los AI son mayores que cero. En este caso vamos a usar a los AIs como vectores en Rm, donde sus entradas pueden ser cualquier entrada real, ¿no? Entonces, dado una látice que es igual a los enteros por el vector A1 hasta los enteros por el vector AM, se define el M toro plano T como el cociente de Rm con la látice gamma. Y pues ya conocemos el espectro del toro plano. Y en este caso tenemos el espectro del toro plano generalizado, donde los AI son cualquier vector en Rm. Y tenemos que solo cambia en vez de tener estos aún AIs como reales, son vectores y vamos a tomar sus normas al cuadrado. Y los K1 hasta Km están en los enteros. Entonces estudiamos dos tonos planos que sean isoespectrales, mas no son isométricos. Para empezar, tenemos que para cada t mayor que 0 se define la función θ como la suma de e menos e a la menos pi por la norma de x por t, donde los x están en la látice. Y la función θ se relaciona con la función partición espectral de la siguiente forma. Para cada t mayor que 0, la función partición espectral en t entre 4pi es igual a θ. Aquí le puse gamma porque ya veremos que como vamos a usar dos toros distintos y cada toro tendrá su distinta látice, pues para irla distinguiendo. Entonces consideraremos las látices gamma 16 y gamma 8 más gamma 8, donde el conjunto W de E1 menos E8, E2 menos E8 hasta E7 menos E8, E1 más E2 más E3 más E4, así hasta E7 más E8,
y el vector con 8 entradas 1, 1, 1 genera la látice gamma 8 y los elementos de la látice gamma 16 están dados por entradas B1 hasta B16 o B1 más un medio hasta B16 hasta un medio, donde la suma de los Bs es par. ¿Cómo se le ocurrió a Milnor? No lo sé, pero así es la construcción. Entonces tenemos que los toros planos R16, cociente gamma 16 y R16, cociente gamma 8 más gamma 8 son isospectrales, más no son isométricos. Para probar este teorema usamos muchas cosas de variable compleja, teoría analítica de números, también algo de álgebra moderna para manejar todo lo de látices. Pero este es el resultado principal de problemas no audibles. Otro problema no audible tiene que ver con los tamborcitos con hoyo. Definimos la capacidad electrostática como el conjunto A, que es el ínfimo de las integrales de las normas de U, del gradiente de U al cuadrado, tal que U pertenece al conjunto SA, donde SA es el conjunto de las funciones U en el espacio de Sobolev H1, tal que su promedio en la variedad T0, y U menos 1 pertenece al espacio de Sobolev H10, definido en M menos A. Y así tenemos el teorema de los espectros de la variedad M con su métrica G y M menos A con su métrica G coinciden si y solo si la capacidad electrostática de A es igual a cero. Entonces tenemos que si tenemos un tambor y otro tambor con un hoyo suficientemente fino, pues no distinguiremos el sonido. Y esto en particular pues sí lo podemos percibir si tenemos una batería y pues esa batería tiene los mismos bombos, bueno, tiene dos bombos, como son lo mismo, y con una aguja muy fina le hacemos un agujerito. Al tocarlo, pues al tocar los dos bombos no distinguiremos cuál tiene hoyo y cuál no tiene hoyo. Aunque pues si tienen un oído perfecto, tal vez ahí sí puedan distinguir, pero en general no podremos distinguir si tienen hoyo o no. Y eso sería todo. Gracias, Axel. Vamos aquí, espera, espera. Déjame Sí. buscar los aplausos. ¿Dónde están los aplausos? Está, muchas gracias, Axel. Aquí hay una pregunta que no tengo ni la más remota idea. Es que Dice Estefano, ¿y qué pasa con la tensión del tambor? la atención, Eso, sí, o sea, ¿qué tan tenso está? Mm, Este, es que no entiendo la pregunta que se sí, es refiere. que si tú tienes un tambor que está muy tenso, o Ajá. imagínate una cuerda que está muy flojita, pues no hace ruido, y una cuerda muy tensa. Pero ahí el problema, Estefano, es que para la tensión y demás, lo que necesitas es una condición de frontera. Y aquí las variedades que está tomando son sin frontera. Entonces, como que no hay forma de tensar, si tensas tu tambor sin frontera, es como cambiarle la métrica. Pero si ya le pones una condición de frontera bien, entonces ya puedes pensar en lo que es la tensión. Entonces, perdón, Axel, es que Ah, sí. estaba muy buena la pregunta esa. Ujú. Entonces, más preguntas para Axel, ya lo dejo a él solito. ¿Más preguntas? Yo A tengo ver, una. a ver. Bueno, primero que nada, muchas felicidades, Axel, una plática muy bonita. Gracias. Y y mi pregunta va encaminada a la ecuación de onda. O sea, ya que estamos hablando de Laplaciano, se habla también de la ecuación Ajá. de calor y su núcleo. O sea, ¿qué hay relacionado en todo este tema a la ecuación de onda sobre una variedad? O sea, me imagino que está relacionado, ¿no? Porque es como que es el problema en ecuaciones diferenciales parciales por excelencia para pensar en sonido, ¿no? Entonces, no sé si está relacionado de alguna forma, si sabes, este, o no sé, digo, si hay alguna relación, pues. Pues tenemos que la ecuación de onda, por ejemplo, en el caso de una dimensión y con condiciones de frontera, creo que de Dirichlet, modela una cuerda sujeta a un extremo, ¿no? Y en sí la cuerda es finita. En este caso, con lo que yo estudié con Saldaña, la ecuación de onda modela las vibraciones de los instrumentos como tal. Trabajamos con guitarras, violines. También con la ecuación de onda trabajamos con otros instrumentos en el curso,
Ya no tan a fondo, pero sí los mencionamos como lo son el clarinete, todos los que sean instrumentos de aire. No sé si te refieras a eso, pero en variedades no trabajamos con la ecuación de onda. Es Bueno, cierto que la aquí, relación es mediante la música, de que pues en este caso tenemos que distingue la dimensión, ¿no? De las cuerdas de guitarra de dimensión uno. En sí los tambores lo que estás tocando es la membrana, entonces es dimensión 2. Las claves o baquetas de batería son de dimensión 3. Ahí estamos bueno, escuchamos la dimensión. Igual el volumen lo puedes comprobar con, por ejemplo, al, al tocar la puerta, sonaría distinto con los nudillos al tocar la puerta que, no sé, de dimensión 3 a tocar algo de dimensión 2 como una lámina de metal. Ahí sí distinguirías como que no solo la dimensión, sino también el volumen. Yo lo veo así. Y con la ecuación de onda también tenemos la música, pero ahí sí ya sería, ajá, pues como su nombre lo dice, las ondas. Pero ahí sí no trabajamos con variedades. bueno, aquí déjame nada más decirle algo a Néstor. Hay una cosa, la ecuación de onda en variedades, pues también se estudia. Y lo que pasa es que el operador de onda en realidad es el laplaciano, pero cuando lo pones en términos de variedades, ¿cómo se llaman esto? Semirriemannianas. Entonces, cuando tú pones el laplaciano semirriemanniano, te aparece el operador de onda de forma natural. Entonces, como que cambias al contexto semirriemanniano. Y aquí también tiene una pregunta bien bonita, Néstor. Dice, si tocas varios tambores al mismo tiempo, ¿puedes escuchar cuántos tocaste? Yo creo que estás pensando en algo así como, ¿cómo se llama? Cuando están las ondas que se mezclan, ¿cómo se llama esto? Principio de superposición, ¿no? Es más o menos lo que quieres decir, Néstor. Sí, pues ese sí no, ahorita no te tendremos una Ah, de hecho, respuesta, pero sí y no. sí, ¿no? Es que depende de la técnica de quien esté tocando. Si tiene una técnica muy sucia, no distinguirás qué tambor está tocando ni cuánto se está tocando. El ejemplo más común es Lars Ulrich de Metallica, que es buen baterista pero tiene una técnica muy sucia y luego no se distingue. Pero si conoces a bateristas más técnicos, que su técnica sea perfecta y limpia, ahí sí puedes distinguir. Por ejemplo, Mike Sí, ahí McGee. es este principio de superposición, ¿no? Que están ahí mezclándose las ondas, se están mezclando perfectamente o si las puedes separar bien. Entonces, pero matemáticamente, quién sabe, ¿no? Sí, No sé si se tenga el principio de superposición aquí. Igual y sí, pero es una muy buena pregunta la de Néstor también. Está padre eso. Ya ves, Axel, ya tienes un montón de cosas para ver, en maestría y demás. sí. Sí había algo así, ¿no? Si lo ves como flujo gradiente de la energía, ¿no te da como gratis el principio de superposición? Porque todos los flujos gradientes traen ese principio, ¿no? Ese sí no me lo sé, Chucho. Pero yo creo que sí. Why not? Sí, yo también creo que sí. Sí, ¿no? Porque el laplaciano, digamos, es como eh, lo puedes pensar como el operador inducido por el semigrupo del flujo del calor, ¿no? Ujú. Sí. De hecho, también estudia todas las propiedades de semigrupo aquí, Axel. Ah, sí, no, Ujú. no, no, Lo no. Y el único, flujo del lo calor único ya que no hace trae. Axel, que es horriblemente difícil, ven en la ecuación de calor que dio la solución fundamental. Ujú. Entonces, la solución fundamental no la calculamos porque es demasiado técnica y se sale por mucho de la tesis. Es una demostración horrible que nadie ha hecho suficientemente bien. Hay un libro que es el Chabel de valores propios en geometría riemanniana que está medio raramente escrito y dice, voy a citar a 50.000 artículos para decir que sí existe la solución fundamental. Y después una chica de McGill que se llama, no me acuerdo cómo Canzani. se llama, pero es de Canzani,
pues Canzani sí se pone a ver la prueba, pero quién sabe si esté bien, ¿eh? Porque encontramos un montón de huecos nada más en varias cositas. Sí. Es Entonces la está prueba bien por feo. intimidación. Es prueba por intimidación, exacto. Ah, Bueno, entonces aquí, bueno, aquí hace termina. una pregunta Roberto, que esa es más, más para músicos como tú, Axel. Dice, en este caso, en el caso del baterista que comentaste, dice que se intervienen fuerzas externas, para eso que dices de que toca limpio o toca más sucio. ¿Sí Sí, es eso, Roberto? Sí, más o menos eso me refería porque, o sea, él comentó que depende de qué tan limpio, qué tan sucio toque el baterista. Entonces, esa información pues se puede codificar en, digamos, ya no sería un problema homogéneo, ¿no? El estudio del espectro de la variedad, ¿no? Sino que ahora ya hay no sé, en este caso habría como que funciones externas, ¿no? Donde está la información de la fuerza con la que se toca, por decirlo de alguna forma. Ya, sí. O sea, supongo que Ujú. así es matemáticamente, ¿no? O así podríamos imaginar. ¿Tú qué opinas, Axel? sí es que es más complicado. De hecho, Estefano dice que es la muñeca. Es cierto, la técnica está en la muñeca, entonces sería modelar eso, pero es que tampoco es cierto que siempre sea así. Hay bateristas que no usan la muñeca y tocan así todo rígido y se escuchan muy limpio. Entonces es algo más complicado de modelar en ese caso. De acuerdo, muchas gracias. Sí. Oye, y Vas, bueno, una última ajá. pregunta, ahorita que hablamos de baterías, perdón. O sea, pues tenemos los tambores, ¿no? Pero, y los platillos, o sea, claramente hay una gran diferencia, ¿no? En este caso, pues es Ah, física por el material, y, y, pe- eh, pero matemáticamente, o sea, ¿será que es podemos que distinguir pues entre los un platillo y platillos igual son de dimensión 2 realmente. En la batería realmente lo que estamos tocando es la membrana, no estamos tocando otra cosa. Y la cajita es lo que crea la resonancia, pero lo que estamos tocando es la membrana, que es de dimensión 2. Y pues sí podemos escuchar la dimensión de los platillos, por ejemplo tenemos estos, ¿no? Ahí la forma pues no podemos escuchar la forma porque los platillos tienen distintas formas. Hay platillos que tienen muchos huecos, hay platillos que su campana es más grande o su campana es más chica. Es decir, viéndolo así, ¿no? sí, Este es como el platillo visto de lado. Lo tenemos así o podemos tenerlo un poco más grandecito. Ahí sí la forma no la podemos escuchar, pero en cuanto a dimensión y volumen, sí. bueno, muchas gracias. Ujú. Oye, Axel, una pregunta ya final. Sí, claro. Cuando usaste esas cosas que te dije que más o menos eran los polinomios de Hermite, ¿sí son valores propios, perdón, vectores propios del operador laplaciano o no? De la definición del núcleo del calor, ¿no? Ah, por ahí, cuando salieron esas cosas que eran HN. No Ah, Estas son, acá no ajá. Bueno, si son las valores, pegas, no esas, son, las UCIs. No, no son, no son funciones propias, son funciones que se tienen que definir, son que como están, ajustes raros. ajá, ok. Es lo que haces para que fuerces a que sí sean solución. Eso, la verdad, es una cosa muy obscura, Omar. Y sí, ¿y no obtuviste una base propia, así explícita, en todo este cálculo? de la existencia de una variedad abstracta, ¿no? Pero en el Sí. caso de toros planos, Es eso. sí obtuvimos las funciones propias, creo que eran cosenos, sí eran cosenos, Ajá. Mm. pero es Productos a de partir cosenos. de resolver la ecuación diferencial ordinaria, en el caso de cuando es la dimensión uno. En el caso de la esfera tampoco son explícitos, los armónicos esféricos no son explícitos, a menos que le pongas simetría. Si tú impones una simetría al armónico esférico, puedes decir que el armónico esférico es una composición de una función de alguna función explícita con un polinomio de Jacobi. Entonces solamente así, pero en general no sabes.
no tienes expresiones explícitas de armónicos esféricos, o sea, de los vectores propios de la ecuación de Laplace en la esfera. O sea, se puede en poquitos casos ponerlo explícito. Sí, sí, porque todo esto sí, sí es como, o sea, justamente me hace referencia a que es la base del operador, ¿no? Y sí, está bien. Sí, Está bueno. está simpático, está simpático. Yo me he divertido bastante aquí con Axel aprendiendo todas estas cosas y sufriendo con él, porque hay unas pruebas que están horribles. Sí, Purona, sí. de hecho, calcular las funciones UJ de los problemas audibles también es muy latoso porque en el caso de U0, en XX tenemos que U0, que Ujú. es igual a cero. En el caso de U1, tenemos que es un sexto de la curvatura escalar. Y para partir de U2 ya se vuelve más tedioso. Es estar jugando con los órdenes, con la expresión del núcleo del calor. Sí, sí. Y un Y, poco, perdón, ¿ah? perdón. Sí, no, no, dime, dime. Bueno, y a partir de esas expresiones de U2, tenemos otros resultados muy importantes que anunciamos, que es, por ejemplo, aquí les mostré un problema no audible, ¿no? De que sean isoespectrales no implica que sean isométricas. Hay un problema audible de dos variedades de Einstein que cumplan ciertas condiciones como que su característica de Euler sea la misma y que sean isoespectrales, entonces sí son isométricas. Y además tienen que ser de dimensión 6. Ahí sí es un problema audible donde la isoespectralidad implica que hay isometría, pero se necesita dimensión 6 y varias propiedades que tengan en común. Y también tenemos que otros problemas audibles donde se usan las UJs a partir de U2. Ok. Sí, de hecho, un Entonces, poco lo que ah, decían o sea, como que había diferencias físicas, o sea, eso tendría que ser modelado, digamos, por fuerzas externas, ¿no? Entonces, digamos que este es como el problema sencillo donde no hay fuerzas externas actuando, que todo está concentrado ahí en Ajá, el amperiano, y ya cuando tenemos como fuerzas externas, entonces pues ya tendrías que meter ahí algún tipo de potencial, y pues ya se complica todo sí, espantoso. y no, estas cosas se pueden poner horriblemente complicadas. De hecho, también aquí se está suponiendo que todo es lineal, ¿no? Y puede ser que cuando modelas ya te quede no lineal, una ecuación de calor o ecuaciones de Laplace no lineal, cosas por el estilo. O ecuación, o como decía Roberto, ecuaciones de onda no lineales, pues ya se Sabroso. pone pesado. Sí, de hecho hay mucha similitud con, o sea, esto se parece mucho a resolver la ecuación de Schrödinger para para el oscilador armónico. Entonces, pues sí, es muy, muy, muy semejante todo este Sí, de trabajo. hecho las técnicas variacionales son más o menos parecidas. Sí, está lindo. Ahí tiene Axel para divertirse un buen rato si sí le sigue gustando todo esto. sí, mucha cuentita, eso sí. No hay otra cosa que me gustaría agregar, Axel. Bueno, aquí Chucho está empezó a decir cosas de qué pasa en espacios más generales, no en variedades, sino en espacios, de Alexandrov o cosas por el estilo. Entonces, una pregunta que una vez estaba haciéndole a Axel también es, ¿se podrá generalizar todo esto a casos a cosas de espacios RCD o cosas que admitan espacios de Sobolev? Y aquí Chucho se puso a poner de la parte de, ¿se puede escuchar si se le hace un hoyo a un tambor, sí o no? Entonces, pues esto sí está más o menos hecho. Pero una pregunta que te queremos hacer, Chucho, es, ¿se podrá escuchar la dimensión del espacio de Alexandrov? ¿Se podrá escuchar el equivalente al volumen del espacio de Alexandrov? ¿Se puede escuchar, ¿qué más era? Algún tipo de curvatura escalar, o sea, los resultados audibles, ¿tú crees? Esa es ahora pregunta, Pachucho. ¿Sabes si está hecho algo? Sí, creo que en general no. De hecho, Ingrid Membrillo, Ajá. tiene unos papers en Orbifolds.
Ujú, donde la respuesta es no, si mal no recuerdo. O sea, sí hay orbifolds de distinta dimensión compactos, ajá. y por lo tanto Alexandrov, que son isoespectrales. Pero, que son isoespectrales, pero que no se puede escuchar que la... A ver, otra vez, ¿cómo estuvo? Ajá, que son de distinta dimensión, ¿no? O sea, Ah, tiene ok, dos ok, ok. orbifolds. Ah, entonces la ecuación de calor se comporta muy fea, ¿no? Sí, está bien gacha, sí. Roberto tiene otra pregunta. Ujú. Este, y dentro de lo que han investigado a lo largo de esta tesis, ¿saben, o bueno, o alguien más en la audiencia sabe si se puede escuchar alguna propiedad algebraica de la variedad, por ejemplo, algo relacionado al grupo de homotopía o al grupo de cohomología? Pues aquí lo que puso Axel, por ejemplo, Sí, en el dimensión 2, de... pues puedes escuchar la topología. Entonces puedes Ah, escuchar bueno, sí. todos los grupos. Pero Hay más, otros teoremas que tenemos, que es que si cumple ciertas funciones, propiedades, es decir, que si una variedad es isoespectral a otra y son de dimensión 3 y cumplen ciertas cositas, entonces la primera es una de ellas tiene que ser la esfera y además son difeomorfas también. También lo tenemos con el plano proyectivo. También hay otro resultado donde mete la característica de Euler y se cumple similarmente, creo que desde dimensión 3 hasta la 6. Pero llegamos hasta ahí, no. Otras propiedades topológicas que relacionen homotopía, homología o cohomología, pues ya no obtuvimos más. De hecho, en el libro de Takashi Sakai, de Riemannian Geometry, vienen varios resultados audibles muy parecidos, pero vienen como ejercicios. Y probamos como dos o tres, bueno, ahí Ah, eso de Claro. probamos, lo probó Axel, ¿no? Yo no. aún así. Oigan, y la orientabilidad la pueden escuchar? O sea, tampoco. Ah, Ahí la orientabilidad, estamos pensando que todo es orientable para que puedas integrar. sí, Ah, bueno, sí, es cierto. Ok, muchas gracias. Y de nuevo, que- felicidades, está genial. gracias. Gracias. Dice Chucho que rolemos la tesis. Pues lo voy a proponer de, ¿cómo se dice? De sinodal. Nodal, sí. Entonces, pues ya te tocó, Chucho. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mira, te fue muy bien, Axel, porque te hicieron chorrocientas preguntas. Sí. Malo cuando no hay preguntas. Entonces, ¿alguna otra preguntita? Si no, si no, pues agradecemos a Axel otra vez. Muchas gracias, Axel.